Amigos, de regreso en la cabina de Radio Vital, eso es Tiempo Vital, yo soy Miguel Ángel Salino y llegamos por supuesto a Lima por los 91.1 la frecuencia modulada y al Perú y al resto del mundo por todas las plataformas de la radio, como siempre agradeciéndoles su sintonía. En esta segunda parte del programa, para hablar de otro de los temas que nos convocan esta semana para hablar de seguridad, una vez más tenemos con nosotros a José Luis Gil Becerra. Como ustedes saben, él ha sido miembro del GIIN, el ex experto en seguridad, y él ha sido el director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Así que voz autorizada es, y ya lo hemos tenido aquí, y es otro de los profesionales que en su momento advirtió que lo que se venía no era nada auspicioso y lamentablemente, digo, el tiempo le dio la razón. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerte aquí nuevamente. Buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. José Luis, ¿qué hacemos? 789 homicidios en lo que va del año, 4.450 desde que la señora Dina Boluarte asumió la administración del país el 7 de diciembre del 2022. En lo que va de abril son 195 homicidios. No hemos tenido en lo que va del año un solo día sin un homicidio. Homicidios todos los días y el promedio de homicidios por día ha subido a 6.5. Esta es la radiografía que tenemos en el escenario de homicidios, nada más, sin tener en cuenta el tema de las extorsiones, el tema de los otros delitos que tienen una incidencia directa en el ánimo ya colectivo del país y en la economía de todos. ¿Qué hacemos? Y eso que los números que tú mencionas ponen al país en el ranking más bajo de homicidios. Ah, bueno. ¿No? O sea, comparado con México, con Ecuador, pero incluso. Eso sí, pero eso no significa que debemos satisfacernos nosotros, que tenemos poco, sino que tenemos que mirar como una perspectiva. Eso es a donde podemos llegar. O sea, esto recién ha empezado. El fenómeno criminal que hoy se desarrolla en el Perú, aquella vez yo hablé de la tormenta perfecta que se avecina, recién ha comenzado a mostrarse realmente. Ahora, ¿no? han empezado con la quema de autobuses, o sea, ya como que la cosa va escalando. Aumentando. ¿Recuerdas que también dijimos de que iban a comenzar a cobrar, cuando todavía no lo hacían, a los condominios? A las casas ya comenzaron a cobrar a los condominios. Y además ahora podemos decir y podemos anunciar que próximamente, creo que en los meses siguientes, comenzarán con el deporte también, ¿no es cierto? En Ecuador, por ejemplo, han secuestrado a la familia de un futbolista. En Venezuela, por ejemplo, casi todos los que hacen este deporte de béisbol, todos son controlados por el Tren de Aragua. Y no va a pasar mucho tiempo en que comiencen a cobrarles a los futbolistas o al deporte que es rey acá. Quiere decir que el fenómeno está repitiendo lo que se hace en el extranjero. ¿Dónde se decapita? En México. ¿Dónde han decapitado? En el Perú. ¿Dónde se usa explosivos? En Ecuador, en Colombia. Lo mismo están haciendo el Perú. Entonces, lo único que estamos haciendo es comparar hechos, comparar estadísticas, y ver que, si bien es cierto, nuestro número es más bajo de la tabla, no significa que estamos descendiendo, hay una sino proyección, que estamos en ascenso hacia los números más dolorosos que podamos tener, ¿no? Y sin freno, porque por lo visto hasta la fecha, y con cambio de ministro y todo, no se ve pues una estrategia definida de hacia dónde queremos llevar el tema para frenar todo esto. Sí, yo creo que la informalidad... Primero, o sea, la informalidad en el tema técnico, ¿no es cierto? Porque se escoge cualquiera puede ser ministro del Interior, cualquiera puede ser experto en inteligencia. Por otro lado, la falta de conocimiento real del fenómeno. Todo el mundo diagnostica. Ahora han salido una cantidad de neoexpertos en seguridad y te dan pues todas las ideas. Todo eso confunde a la gente. No hay una capacidad de unificar un solo criterio respecto de qué se trata. Si tú no sabes de qué enfermedad se trata, terminas como esta presidenta dándole un mejoralito para curar el cáncer, ¿no? Entonces, esos son la ignorancia que hay, la mediocridad para elegir a las autoridades, ¿no?
y no escuchar a nadie, pues, o sea, no quieren escuchar nada más que sus propias voces internas, serán sus demonios, porque si no esto hubiera mejorado, ¿no? Entonces, primer punto, la ignorancia sobre el tema, ¿no? Eso es lo más importante. Lo que yo siempre digo, usted ha sido, José Luis, miembro del GEIN, y es decir, ha compartido labores con gente especializada que pusieron este concepto de inteligencia operativa como elemento principal sobre el cual se apoyaba y descansaba la estrategia que ustedes aplicaron para vencer a Sendero en su momento. Es increíble que habiendo vencido una fuerza tan grande como Sendero, ahora una fuerza menor, entre comillas, no pueda ser reducida con el avance, con la tecnología que nos toca vivir en estos días y que se les haya permitido ganar terreno como se ha permitido hasta el día de hoy. Sí, a ver, el problema que tenemos hoy es mucho más grave, mucho más cruento, mucho más complejo. Ha mutado, pues, ¿no? Que el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA juntos. Fíjate, mucho más grave, mucho más cruento. ¿Por qué razón? Porque Sendero Luminoso y el MRTA le declararon la guerra al Estado peruano y a sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Muy bien, y así fueron los muertos. Uh-huh. Pero este fenómeno de macrocriminalidad transnacional le ha declarado la guerra al país, con lo cual no tiene miramientos si son policías, militares, civiles, enfermeras, jaladores de vehículos, vendedores ambulantes, vendedores de naranja, no interesa. Sí, pues. No interesa. Entonces, eso nos tiene que dar una perspectiva, tendría que darle al gobierno una perspectiva de mayor gravedad para entender el fenómeno, ¿no? Y a decir de sus estrategias fallidas, tenemos claro que no han entendido bien el fenómeno o lo han entendido a medias, ¿no? A pesar de que han hecho han puesto ideas como para invertir 15.000 millones de soles en seguridad ciudadana, pero no sé en qué ámbito realmente, porque no se ve reflejado en las operaciones de inteligencia, ¿no? Sí, pues los resultados hablan por sí solos. Los resultados hablan por sí solos, lamentablemente. En algún momento, por lo menos durante la gestión del ministro Santibáñez, se había notado entre diciembre, enero, febrero y marzo una reducción no significativa, pero una reducción de los homicidios, de los sicariatos, pero ahora simplemente se ha disparado. Como tú decías, ahora hay un muerto 1 o 2 diarios. 6.5 ¿no? Es el promedio de la cifra que se desprende de los 195. Sí. Entonces ha comenzado nuevamente a recrudecer. Entonces, fíjate, si las marchas no han hecho mella, si las acciones del gobierno no han hecho mella, si la propia ciudadanía no sabe ya qué hacer, significa que no tenemos estrategia. Significa que no la hay, es evidente que no la hay. Pero entonces no basta con que no la haya, tiene que haber algo que cambie esta situación, ¿no? Por ejemplo, no saben cómo usar el estado de emergencia. El estado de emergencia, muchos han dicho que no vale, que no sirve, que está fuera del alcance de eficacia. Yo digo, no, sí sirve. ¿Sabe para qué sirve? Para romper el vínculo o romper, digamos, el yugo que tiene la Policía Nacional contra el criminal. Porque para poder perseguir a alguien sin descanso y meterse donde él se mete, el estado de emergencia funciona. Pero si no estamos en estado de emergencia, primero tengo que pedirle permiso al fiscal para que el fiscal se tome varios días y él después le pida permiso al juez, el juez lo analice y te diga que no puedes intervenir en una casa. En el estado de emergencia, donde se han suspendido las garantías, la policía podría perseguir sin descanso a los criminales. O sea, ¿hay una estrategia de inteligencia que se puede hacer? Sí. ¿Está implementada? No. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente operativa está capturando, deteniendo y se van por la puerta giratoria de la fiscalía. Otro problema. Y salen por el otro lado. Sí, pues. Entonces tienen que volverlos a recapturar. Entonces eso también agota a la fuerza, ¿no? Entonces estamos en un problema grave realmente. Y no creo que este gobierno lo resuelva, ¿no? Ahora que hablas de problemas graves, el 25 de enero, aquí le extendimos las condolencias a la familia del colega, el comunicador y periodista en Ica, Gastón Medina, que fue asesinado en la puerta de su casa. Y en días pasados, Raúl Celis, en Iquitos, otro colega, otro comunicador, también fue asesinado. Así que
Vayan desde aquí nuestras condolencias a la familia Celis en Iquitos, y lamentablemente, como bien explica José Luis, ya esto está desbordado y a la prensa también nos toca de alguna forma sentir y asumir que esta circunstancia ya desbordada está cubriendo prácticamente todos los estratos y todas las instancias de nuestra vida cotidiana. Así que a la familia Celis en Iquitos, nuestras más sinceras condolencias. Por favor, no se muevan de ahí, volvemos en 30 segundos, esto es Tiempo Vital. Terminamos el próximo bloque con José Luis y una reflexión final sobre lo que está pasando. Regresamos en 30 segundos, no se muevan. Amigos, nuevamente regreso en la cabina de Tiempo Vital. Estamos conversando con José Luis Gil, él es experto en seguridad y además ha sido miembro del GIN y además director general de inteligencia del Ministerio del Interior en su momento, un tipo que conoce mucho el tema de seguridad, y hablábamos de que no hay una estrategia definida, además se siente y es evidente que no hay un liderazgo. Se creía que este ministro, el que han puesto en reemplazo de Santibáñez, con él iban a mejorar las cosas, pero vemos que no ha sido así. ¿Qué opinión, si usted se anima a hacerlo, le merece la gestión de este ministro hasta el día de hoy? Bajo las circunstancias uno no opina sobre sus temas personales o sus características personales, sino sobre sus estrategias, ¿no? El ministro no tiene experiencia en inteligencia operativa. No la tiene. Y no la tiene. Su experiencia durante muchos años ha sido la seguridad ciudadana, esto de las juntas vecinales, ¿no? Y una de las primeras cosas que él hizo al inicio de su gobierno, de su gestión, es reunir a las juntas vecinales y está empeñado en la juramentación de las juntas vecinales, ¿no? La verdad que es una posición que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque no es lo principal en este momento. Sí, pues. Y además porque creo que siempre el tema de las juntas vecinales ha sido dirigida de manera equivocada, ¿no? Como si fueran las juntas vecinales las que van a enfrentar al crimen. Y ojo, al crimen cuando era nato del Perú. Pero hoy tenemos un crimen con alto nivel de besanía que no se debe enfrentar a la población, que no se debe inducir a la población a enfrentarlos. Por el contrario, debería inducirse a que la gente tome medidas de seguridad, pueda autoprotegerse dentro de su comunidad, pero no para ponerle silbatos, chalecos y salir en las noches a tratar de combatirlo. Entonces eso me parece que es un error. Ojalá que el ministro se dé cuenta, la presidenta también, de que por ahí no es la línea y que realmente se concentren en inteligencia. Aún tienen gente muy experta en inteligencia. Tienen al general Óscar Arriola, tienen a varios oficiales ahí que al final son los que deberían marcar la línea de una inteligencia a todo dar, o sea, total. No hay forma de salirse de eso. Eso es lo más importante hoy, ¿no? La inteligencia policial, ¿no? En un minuto, porque nos gana el tiempo y con esto cerramos la entrevista, José Luis. 3 pasos que debiera dar el gobierno para por lo menos empezar a controlar y a frenar la incidencia delictiva, ya no solamente homicidios, sino extorsiones y demás. 3 pasos fundamentales que tú creas que deba implementar el gobierno como medida inmediata. Bueno, primero una inversión histórica en inteligencia, nuevamente una verdadera inversión histórica. En segundo lugar, habilitar habilitar inmuebles que tienen incautado más de 2.000 inmuebles para hacer cárceles transitorias justamente de los que van a salir en libertad, ¿no? Hay gente que va a cumplir condena, hay gente condenada por delitos. Trasladarlos para poder desocupar las grandes cárceles, darle a los privados las cárceles de mayor nivel para que en cambio de obras por impuestos no puedan... Se hablaba también de que la administración de los penales iba a pasar a manos privadas. No, el ingreso y salida, ¿no? De las personas. La verdad que eso no resuelve el problema, ¿no? El problema es que el criminal sepa que la impunidad se reduce. Entonces, si tú reduces la impunidad, obviamente va a haber menos crimen. Entonces, primero es el tema de la inversión histórica, segundo es el tema de las cárceles y tercero es eliminar las leyes que benefician a los criminales, ¿no? Hay que
fracturarle el espinazo a la impunidad. El primer paso estratégico más importante que puede tener un gobierno. La ley de extensión de eliminación del dominio está... Extensión de dominio. Bueno, ha sido muy mal interpretada por el Ministerio Público porque se agarra a todos por igual y los casos son particulares, específicos. No se puede tener leyes que al final le sirvan a una corriente ideológica y política, ¿no? José Luis, quiero comprometerte porque esto de Patadas recién empieza con el envío de 1000 efectivos el día de ayer o antes de ayer, con la presencia incluso de la presidencia en el lugar, porque me gustaría hacer contigo, pasadas unas semanas, una evaluación de lo que empezaba ayer y me gustaría tener tu opinión porque esto va seguramente generar algún tipo de debate siempre y cuando las iniciativas que se hayan implementado den resultados positivos, así que tu opinión seguramente nos interesará una vez más tenerla aquí y que la gente escuche de ti más que de mí, porque tú eres el experto, qué cosa se logró o no se logró de aquí en más, así que te comprometo públicamente a tenerte en las próximas semanas por acá. Hablaremos de la guerra de túneles entonces. Por favor, además, ha sido José Luis Gil, experto en seguridad, ex miembro del GEIN, y seguramente que contaremos con su presencia en las próximas semanas porque esto todavía no se acaba y habrá mucho que decir. Por favor, no se muevan de ahí, volvemos en un minuto. Esto es Tiempo Vital y el tema que viene es importante. Hablaremos del Papa, así que no se muevan de ahí.